cantidad enorme de culturas con una riqueza fundamental para la producción del pensamiento. Sabemos que podemos decir lo que sentimos, lo que pensamos. Así como vas al cine y así como vas a un museo, venir a la FIL es también venir a salir de aquí con una nueva perspectiva. Conoces como otras posibilidades y otras formas de vivir. De la conversación surgen cosas que no están en los libros. Un caos bonito, lleno de historias. La Feria del Libro y cualquier entorno de compartir conocimiento creo que enriquece nuestra naturaleza humana. Tener la oportunidad de convivir, aunque sea unas horas, con tus lectores es un regalo. Te das cuenta de que los libros están escritos por personas de carne y hueso como tú. Every time a reader comes to me, it makes me feel seen. And that's creating community through books. Es el único punto en que el escritor es ese ente solitario que vive solo con su cabeza, comparte los estímulos con los demás. It is so wild to be able to get that kind of passion, to get that kind of fan energy, a level of connection that I never even dreamed about. El vernos reflejados en distintos personajes y en distintas historias nos hace sentir que pertenecemos. Que si algo puede sacar a la humanidad de tantos problemas es la lectura. ¿Qué piensan nuestros hermanos y hermanas de otras comunidades en sus idiomas? Creo que la literatura rompe esas barreras y la gente que lee probablemente entiende mucho mejor a sus semejantes. Me gustaría seguir viviendo, entre otras cosas, para poder seguir viniendo a la Feria de Guadalajara. Yo creo que la feria tiene un futuro enorme y que va paso a paso despertando todo lo posible. Yo espero que esta feria continúe existiendo miles de años más. To remember the past, to dream about the future, humanity always came together around stories. El contacto con la palabra escrita es esencial. A través de esas historias, conectar con la realidad que estás viviendo y poder convertirse en un agente de cambio para otros. Que la literatura en realidad tiene un sentido colectivo. Books have a very intimate relationship with the reader or with the audience. That intimacy that is something that we will keep on craving. Contamos historias para sobrevivir. Sans la littérature, je serais mort. Leer libros es crecer. Presencié el crecimiento de lo que era un puñado de stands más o menos mezclados a lo que es esta gloriosa realidad de hoy, una feria pujante, pero además muy divertida. A mediados de los 80s, y la industria editorial, particularmente de Latinoamérica, pasaba por muy difíciles momentos. Lo que en mente teníamos era generarle a Jalisco, generarle a Guadalajara y Jalisco un faro de referencia cultural en el país y para América Latina. Es como un pequeño paraíso de felicidad. No creo que haya en el mundo una feria que se le compare a la FIL Guadalajara. Y es una vitrine para el mundo. Reúne una cantidad enorme de culturas con una riqueza fundamental para la producción del pensamiento. Sabemos que podemos decir lo que sentimos, lo que pensamos. Así como vas al cine y así como vas a un museo, venir a la FIL es también venir. Infinitum, exceso de velocidad.
Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Les extiendo una cálida bienvenida a esta velada con Yalitza, que le decía que una de las coincidencias más grandes que tenemos con ella y su causa es que la feria defiende las lenguas originarias y cree en su dignidad, y hay un encuentro de lenguas originarias y hay un premio para lenguas originarias, y eso nos emociona muchísimo. Las culturas indígenas nos recuerdan que no somos dueños de la tierra, sino sus hijos. Al perder sus lenguas olvidamos también esa verdad. Esta frase del escritor uruguayo Eduardo Galeano refleja un mensaje que es importante seguir transmitiendo. La sabiduría intrínseca de cada lengua es un tesoro, y cuando se pierde en el abismo del tiempo, el mundo pierde un fragmento para comprenderse mejor. A través de la literatura es posible comprender mejor a quienes no son como nosotros. Rompe la barrera de nuestro mundo conocido y nos muestra lo que también es. Esto es de mucho valor y en tiempos como estos es más que necesario. En esta FIL, con España como invitado de honor, el tema Camino de ida y vuelta resuena por todos lados. El intercambio, la alianza y el encuentro. Y en este diálogo, con cada lengua originaria, podemos rescatar, entre tantas cosas, su profunda conexión con la naturaleza y con la vida. Dijo otro poeta, Nicanor Parra, esta vez chileno, a quien esta misma feria le entregó en 1991 el entonces Premio Juan Rulfo. El error consistió en creer que la tierra era nuestra, cuando la verdad de las cosas es que nosotros somos de la tierra. Reflexionar en esto es una parte fundamental de cada cultura y lengua originaria, y como el título del libro lo dice, también es una parte esencial de lo que nos conforma como seres humanos. Dejo en el uso de la palabra a Andrés Morales, el representante de la UNESCO en México, para que nos dirija unas palabras. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Gracias, Laura, y a la FIL por abrirnos este espacio, y por supuesto a la Universidad de Guadalajara por ese compromiso que han tenido con la defensa y promoción de las lenguas indígenas. Nosotros desde la UNESCO tenemos el mandato de promover y defender la diversidad cultural y la diversidad lingüística. Según el Atlas Mundial de la UNESCO sobre lenguas en riesgo, hoy en el mundo hay más de 7.100 lenguas y la mitad de ellas está en riesgo de desaparecer. Cuando desaparece una lengua, desaparece una cosmovisión, desaparece una forma de ver la vida, desaparece la identidad. Es por eso la importancia de protegerlas, de promoverlas y difundirlas. Naciones Unidas en el 2022 declaró el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas como una manera de promover las lenguas y su difusión. UNESCO hace un año publicó este libro infantil que se llama Lo que nos hace humanos, del autor Víctor Dos Santos, y que cuenta con unas maravillosas ilustraciones de Ana Forlati. Un libro que precisamente habla sobre la importancia de las lenguas y que estaremos conversando hoy durante esta noche. Y este año, por primera vez, se hace la primera traducción en una lengua indígena mexicana. Y esto se hizo en colaboración con la Secretaría de Cultura de Querétaro, a quien quiero agradecerle en particular a su secretaria, Ana Paola López, a quien demos un gran aplauso y un agradecimiento. Y en ese trabajo conjunto se tradujo por primera vez al ñañú. Es la primera vez que este libro está en una lengua originaria mexicana,
Y hoy, en este conversatorio donde tenemos la maravillosa presencia de Yalitza Aparicio, actriz, maestra y embajadora de la buena voluntad de UNESCO para pueblos indígenas, que nos estará acompañando. Muchas gracias, Yalitza, por tu compromiso, interés y por siempre estar poniendo estos temas en la agenda y por acompañarnos esta noche. Y también nos acompañan dos maravillosos lingüistas de la lengua ñañú que precisamente fueron quienes lo tradujeron. Nos acompaña el maestro Aurelio Núñez, a quien pido un gran aplauso. Y al doctor Ewald Hecking, que ambos trabajaron en la traducción. Todo es un aplauso. Así que muchas gracias por estar aquí. Ahora dejo la palabra a mi colega Viridiana García, coordinadora del sector de comunicación e información de la UNESCO, quien estará moderando este panel. Muchas gracias y de nuevo bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, bienvenidos. Además de revitalizar, de proteger y de fomentar las lenguas, el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, que corre de 2022 a 2032, busca también que celebremos las lenguas y es lo que queremos hacer esta noche. Queremos celebrar esta primera traducción al ñañú y bueno, voy a hacer rápidamente una pequeña reseña de quienes nos acompañan. Yalitza Aparicio es embajadora de buena voluntad para los pueblos indígenas en la UNESCO desde 2019. Aurelio Núñez, especialista en ñañú y miembro del Colegio ñañú por las Ciencias Ambientales y Sociales. Y Ewald Hecking, lingüista con más de 40 años dedicado a estudiar ñañú y que se considera todavía un aprendiz de esta cultura, asentada en Querétaro, principalmente Amealco y Tolimán. Y bueno, quienes estarán realizando como primera parte de este evento una lectura del libro, porque además de que queremos que lo puedan leer, lo puedan consultar, queremos que lo puedan disfrutar esta noche, así que estaremos haciendo una lectura en español y en ñañú, y después haremos una pequeña ronda de preguntas, de preguntas que ellos nos estarán contestando, y después lo abriremos al público para poder tener sus reflexiones, sus opiniones y esta celebración que queremos hacer esta noche. Yabi togi shingu ya padi bui, mos ya padi ge ya yeni, mos ya padi ge ya tsi yo, va mos ya padi ge ya kai gi podi. Hace mucho tiempo que existo, más tiempo que los juguetes, los perros o cualquier persona que conozcas. Ma yu bi mui bi togi shingu ya siglo, raya ma yu petsi shinangu ya kreya. Mis raíces se remontan a varios siglos atrás. Algunas son incluso mucho más antiguas. Di buka hagato ya sheni. Di buka hatati ar simhai. Hatati ar donini. Hatati ar gunsadi. Ni hatati ar gu. Estoy en todas partes, en cada país, en cada ciudad, en cada escuela y en cada casa. Makwani Nubia Gayandigi. Makwani Nubia Gayotsigi. Makwani Nubia Gatsagi. Seguramente hoy me viste, o me escuchaste, o me sentiste. Nubu Garlele. Hingigi Pokigi Shinyo. Cuando eras un bebé, apenas me conocías. Nubigi te
Ramich u gi paki gi mashi yo. Benobi gi shita shama gi dui gi pumbinigi. Con el tiempo me has ido conociendo cada vez mejor, pero cuando seas anciano, tal vez empieces a olvidarme. Raya kai shin zapi di pumbinigi. Behimarsa di kukigi kayanyo. Algunas personas han intentado evitarme, pero no pueden sacarme de sus cabezas. Arza nuguga shin todigi gun arzi mishi va arza nuguga shin ansegi gun arzendi no Alaska. Puedo ser tan suave como un gatito o tan duro como el invierno en Alaska. Arza ga mai. Benehe arza ga uni. Puedo mostrarte amor, pero también lastimarte. Kardu yapa nuguga dar nato. Al principio yo era uno. Benubia di peci shingo ya töte, ne nayo ya zundi. Di buka gator shimhai, di nye shingo yat ishu. Ra dige u ge ya botsito, ne mara dige u ge ya shita. Pero ahora puedes encontrarme en muchas formas y maneras diferentes. Hay miles de mí en el mundo. Algunas son jóvenes y otras muy antiguas. Shingo dige mat ishu irbedi. Panubi nui gite shama shingo dige nui arza yashidu. Muchas están desapareciendo. Para cuando crezcas, muchas podrían haberse ido. Ne nubu na dige matishu da du ne arza da beri narmui. Nartandu shimhai da ma ne da du bazon bu. Y cuando una de las mías desaparece, también puede desaparecer una cultura, una forma única de ver y entender el mundo se va para siempre. Raya kai hunse petsi na. Maraya kai petsi yoho. Maraya kai petsi mas. Nuga di kati arshim hai koi shingo yang kati. Ne nuga di kapi arshim hai da nanyo. Narshim hai koi shingo yagoshti arsagi shoki. Ne masya kai arsa gi yapi da mashi I da shoki nuya yagoshti. Algunas personas solo tienen una, otras dos, otras más. Más de mí significa un mundo más colorido y diverso, un mundo con más puertas que puedes abrir y más personas a las que puedes pedir que te ayuden a abrir esas puertas. Nuga dart öte masardata dige gato u. Nubu nuga hindi bui. Hinte da mui, nishi da mui ya fish hemi, pa ya botsi, nui giho shingu. Yo soy el mayor invento de todos. Sin mí, la mayoría de los demás no existirían, incluidos los libros para niños que tanto te gustan. Arza gitsitsigi, khayapa bitogi, khayapa nubia, ne khayapa ir niebu. Puedo conectarte con el pasado, el presente y el futuro. Nuga gakapi I kargai. Yo te hago humano. Nuga dar nyo. Yo soy el lenguaje. Este es el libro Lo que nos hace humanos. Es un mensaje que el autor, que también es lingüista, Víctor Santos, quiso realizar para sus hijos, para poder transmitirles la importancia de la lengua, del lenguaje, en términos que parecen simples, pero que es difícil
aprender todo lo que significa para la humanidad. Entonces, bueno, vamos a abrir la ronda de preguntas y queremos iniciar con Yalitza y preguntarte, Yalitza, a un año de haber realizado el lanzamiento de este libro, que fue una iniciativa global que ha tenido traducciones en muchas lenguas en diferentes países, en la primera en ñañú, ¿qué significa esto para nosotros, ¿no? Tenerlo en una lengua materna, cuando lo leíste hace un año solamente estaba en español de México y ahora lo tenemos en ñañú. Desde tu experiencia como docente, como educadora, ¿qué significa y por qué es importante dirigirnos a los niños, a las niñas, a los jóvenes? Bueno, en primera estoy muy agradecida con todas las personas que colaboraron para que esto fuera posible. Hay muchas cosas que conforme ha pasado el tiempo voy descubriendo, ¿no? Yo antes solamente exigía y decía, bueno, pero ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Yo lo veía muy obvio y muy fácil, y ahora que me toca estar de este lado entiendo que hay muchas cosas que se necesitan para lograr lo que hoy pueden ver ustedes aquí. Lo primero es el apoyo de la gente, por supuesto, recursos económicos, que en eso siempre nos hemos estancado. Y lo otro es el apoyo de todos ustedes, ¿no? Como hoy que están aquí. ¿Y qué significa esto para mí? Muchas veces he dicho, bueno, no me corresponde porque hace años que yo no estoy frente a un aula y hay muchas cosas que conforme el tiempo pasa, va cambiando, pero algo que no cambia es que materiales como estos ayudan a los maestros. Esto es un material pedagógico que si estuviera en cada una de las 68 lenguas y sus respectivas variantes que tenemos en México, habrían otras historias que contar. Yo no había tenido la oportunidad de conocer el idioma, no sé si aquí hay hablantes del ñañú, a ver si no lo estoy pronunciando mal, me corrigen, pero ahorita que lo iban leyendo y yo trataba de seguir las líneas, era como, sentía como que yo lo podía hablar. Y se imaginan lo que significa tener un audiolibro para aquellos maestros que no dominan este idioma y este material en las manos de los alumnos, sería alentarlos a que pueden hablarlo. Y es como cualquier otro idioma que manejamos en el mundo, con un constante repaso vas a ir identificando palabras. Y esto es un gran avance, en verdad. Tengo la esperanza de que el día de mañana sean muchos más libros, como les digo, en cada una de nuestras 68 lenguas y sus respectivas variantes, y que aquellos niños que en su momento sentían que su lengua y la escuela eran lugares muy distintos, en un futuro puedan sentirse que es uno solo. Muchas gracias, Yalitza. Y bueno, ahora queremos saber un poco de qué implica esta traducción. Y para eso, Aurelio, queremos preguntarte cuáles son las dificultades de hacer una traducción para un público tan específico, pensando que también las familias, los papás, ¿no?, pueden hacer esta lectura y a lo mejor le tienen que explicar a los niños, y un poco que nos cuenten el proceso, ¿no? ¿Qué implicó? Claro, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a los organizadores, a la Secretaría de Cultura y pues a la personal de la UNESCO. Yalitza, es un honor estar aquí contigo, compartiendo estas palabras y esta reflexión acerca de la importancia de las lenguas maternas. Respondiendo a la pregunta, antes me gustaría decirles que en México hay 68 lenguas indígenas y 364 variantes lingüísticas. Nosotros tuvimos el honor de hacer la traducción a una de las variantes, que es el ñañó de Santiago Mezquititlán, en Amealco, Querétaro. En Querétaro tenemos 4 variantes y sí hay diferencias de léxico, hay diferencias de pronunciación en algunos casos, pero la gramática es la misma. El otomí es una lengua de aproximadamente 1500 años, imagínense nada más la antigüedad, pero como todas las lenguas originarias de México, están en peligro de desaparecer. Incluso el náhuatl y el maya, que son las lenguas más habladas, están en riesgo.
Y bueno, justamente ante esta oportunidad del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas que va del 2022 al 2032, es una gran oportunidad, y la traducción de este libro es justamente un gran logro porque nos da la oportunidad de poder ver que las lenguas indígenas se pueden escribir. Porque generalmente se piensa que las lenguas son dialectos, que no se pueden escribir, que son de tradición oral, que no tienen gramática, que son menos que una lengua, pero no. El asunto es que muchas lenguas no han sido estudiadas y no se conoce su gramática, pero todas las lenguas tienen gramática y se pueden escribir. Afortunadamente en el Otomí ya contamos con un sistema de escritura estandarizado. Tenemos el conocimiento de la gramática. Aquí el doctor Eval Hekin se ha dedicado 43 años a la investigación y a la documentación lingüística, y pues afortunadamente el proceso de la traducción fue más fácil, ¿no? Porque conocemos justamente la lengua. Para ser traductor se necesita conocer las dos lenguas. Los principales retos que enfrentan, por ejemplo, los traductores o los escritores en lenguas originarias es que la mayoría no sabe escribir en su propia lengua y no tiene tampoco conocimiento mínimo de la gramática. Y bueno, pues se necesita conocer los recovecos de las dos culturas, de las dos cosmovisiones, para lograr una traducción. El proceso que nos llevó para hacer la traducción, hay oraciones, hay expresiones cotidianas que se pueden hacer de manera muy sencilla, pero cuando se maneja la metáfora, cuando se maneja algún otro recurso literario, ¿no? que en este caso toda la novela se escribe como una adivinanza, ¿no? No se sabe de qué se está trabajando, sino hasta el final ya se describe qué es la lengua. Pues entonces hay que conocer justamente la intención del escritor. ¿Cuál es la intención del escritor para cuidar justamente esa traducción también? Muchas gracias, Aurelio. Y igual, siendo lingüista, igual que Víctor Santos, cuando leíste este libro, cuando tenían que hacer este trabajo, ¿no? Para transmitir a niños hablantes, pero también a niños no hablantes, desde esta experiencia de 40 años en Querétaro, donde has tenido la oportunidad de tener esta inmersión cultural, ¿cómo transmitir este mensaje, ¿no? Para levantar este amor, ¿no? Este reconocimiento, este orgullo por la lengua, y que justo sean las generaciones más pequeñas las que nos puedan ayudar a que no se pierdan, a revitalizarla, ¿no? Y darle este valor que pues ahorita estamos compartiendo. Bueno, yo creo que hay que leer y hojear este libro, todos juntos, tanto hablantes como no hablantes, en un salón intercultural, en donde haya entonces niños indígenas y no indígenas. Lo estamos haciendo nosotros en los diplomados y los cursos que damos Sebrián y Aurelio y yo. Y no se debe separar a los niños en indígenas y no indígenas. Un libro con ilustraciones que atrape su atención, lectura en voz alta, primero en la lengua indígena y después en español. Porque lo que queremos es que se visibilice y se dignifique la lengua materna de los pueblos indígenas. Entonces, la lectura en voz alta, primero en ñaño o en lengua indígena y luego en español. Después, hacer una dinámica aprendiendo palabras clave de la lengua ñaño, como vemos en este libro. Como por ejemplo, ñeni. Ñeni es jugar. O yo es perro. Kai es persona o ser humano. Y ño es lengua. Y hay que hablarles a los estudiantes, a los niños, sobre respeto por las culturas y lenguas diferentes. Hablarles de que todos los mexicanos tenemos sangre indígena y somos de la misma raíz. Creo que esa es la forma para utilizar. Muchas gracias.
Bueno, vamos a tener una segunda ronda de preguntas y luego abriremos al público para también, queremos escucharles, tal vez nos puedan compartir qué sintieron ahorita al escuchar la lectura en ñañú y en español. Pero bueno, queremos tener un par de preguntas más. Y Yalitza, desde tu experiencia en las industrias culturales, ¿no?, sobre todo en el cine, en la televisión, ¿cómo podría hacerse una mayor inclusión? Sabemos que ya hay algunos esfuerzos, ¿no?, para que haya documentales y algunas películas que estén habladas en la lengua materna, pero son esfuerzos que apenas se están desarrollando, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer para que no solamente desde el ámbito educativo, no en el ámbito editorial, pero también en las industrias culturales que tienen una gran penetración en los públicos, podamos desarrollar otro tipo de iniciativas que nos permitan, pues, justo hacer esta sensibilidad, ¿no?, dar esta visibilidad tan necesaria? Creo que el seguir dándole visibilidad a toda la diversidad que tenemos, estamos intentando hacerlo. Como lo he dicho, no existe una guía tal cual. Muchas personas se acercan y dicen, bueno, ¿yo de qué manera lo puedo hacer? Y es, en verdad, honestamente es algo que vamos aprendiendo poco a poco y que estamos tratando de implementar, pero creo que justo una buena forma de lograr esto es contar con el apoyo de la sociedad y con el interés de la sociedad, porque si bien, como decimos, en el cine es un sector en el que ya se ha incluido también muchas comunidades indígenas de una forma digna y que vemos en esos trabajos, escuchamos estas lenguas, muchos de estos proyectos no son tan vistos, porque la sociedad no acude a verlos, porque no son tan llamativos como aquellos que tienen una gran mercadotecnia detrás y lo promocionan por donde sea, y este tipo de proyectos los encuentras en cines pequeños, en cines en donde muy pocos son los que acuden a verlo, porque es todo un sistema en el que también si a la casa productora, a todos los que están detrás, no les resulta pagar un cine tan grande, y también al estar ahí no van a contar con este apoyo. Hablo de esto y les voy a poner un ejemplo. Mi paisana Ángeles Cruz, yo siempre sigo de cerca todos sus proyectos, y una vez dije, ay, va a estar en cines, y pues es una marca grande, entonces seguro, y fui en Oaxaca, en mi estado, somos de Oaxaca, seguro va a estar lleno porque es nuestra paisana. Y llegué y éramos como 5. Y ahí fue donde me di cuenta que nosotros como sociedad no apoyamos lo que existe aquí, ¿no? Ahorita tenemos este libro, el cual es muy importante también contar con el apoyo de ustedes en su adquisición, porque gracias a esto también se obtienen más recursos para seguir creando más cosas, y como lo que les digo del cine, ¿no? A veces no recuperas ni siquiera lo que te costó esa sala, porque el público no confía en lo que se está realizando. Para mí eso sí fue muy impactante y me ha marcado por mucho tiempo, porque les repito, es mi paisana en nuestro estado, no tenía tanto que había salido y la sala casi vacía. Entonces sí, es eso, contar siempre con el apoyo de la gente, con la confianza, y si bien siempre va a haber estas críticas respecto a cómo se está avanzando, les vuelvo a repetir, no tenemos una guía tal cual de el paso a paso para lograr nuestro objetivo, pero estamos haciendo esfuerzos muy grandes para lograrlos. La UNESCO ha hecho muchas actividades, de hecho, cuando se logró el decenio, en su momento había demasiada felicidad, pero también de mi parte había mucha preocupación, porque era muy bien, ya tenemos el decenio, y ahora, ¿qué sigue, no? Pero justo, les vuelvo a repetir, son cosas que vamos aprendiendo día a día, pero lo más importante siempre va a ser el apoyo de ustedes, porque imagínense que esta sala estuviera vacía. ¿Qué haríamos nosotros aquí sentados con los pocos que tuvieron o que tengan como ese interés de escucharnos? Los medios de comunicación,
Yo siempre he dicho, sin los medios de comunicación, esto no puede llegar a más puntos, se quedaría solo aquí. Y ellos forman parte de esta cadena para hacer una concientización en la sociedad y demostrarles la importancia que tienen nuestras lenguas. Y sin duda, este interés y este enfoque que los medios nos pueden potenciar, ¿no?, para dar este mensaje. Hoy hemos tenido varias entrevistas, ¿no? Hubo mucho interés y nos da mucho gusto y queremos que no solamente sea hoy en la FIL, sino que constantemente tengamos ese interés para seguir pues visibilizando, ¿no?, el mensaje que tenemos este día, celebrando las lenguas, pero también poniendo sobre la mesa las dificultades y los desafíos. Y Aurelio, sobre el trabajo del traductor, de los intérpretes, además de muchas veces pues no hay un pago justo, ¿no? Muchas veces se quiere que el trabajo sea gratuito y eso también sabemos que tiene que estar incluido en este enfoque de cómo podemos avanzar, ¿no?, en una integración de mejores políticas públicas. ¿Qué desafíos están enfrentando desde su experiencia, ¿no? Porque ahorita hablamos de la parte pues bonita del trabajo que ustedes han realizado, pero sabemos que también hay muchas cuestiones que ahí se tienen que realizar. Entonces, en este aspecto de la traducción, de la interpretación, ¿qué es lo que considerarías que serían los retos principales? Sí, bueno, primero que nada quisiera decir que los traductores y las traductoras son indispensables para dar a conocer el sentir, el pensar, las cosmovisiones, las costumbres, los deseos y luchas de los pueblos originarios, para dar la voz a sus propios pueblos. Con su trabajo visibilizan, dignifican y fortalecen las lenguas y culturas de México, muchas de las cuales son prácticamente desconocidas por la mayoría de los mexicanos. El papel de los traductores y traductoras es fundamental para fomentar el diálogo intercultural entre los diferentes pueblos y en general entre todos los mexicanos. ¿Cuáles son los retos que enfrentan? El dedicarse a la traducción es un trabajo altamente especializado. No es suficiente ser hablante, se requiere de la preparación académica, aprender a escribir su lengua materna y lo básico de su gramática. Como mencioné anteriormente, se debe tener el conocimiento y el dominio de las dos lenguas. Por otro lado, el ser un trabajo altamente especializado, el oficio de traducción debe ser bien remunerado, por lo menos al mismo nivel que una lengua políticamente fuerte como el inglés, el chino, y esto pues no sucede, ¿no? ¿Cómo vincularse a otros espacios para potenciar la inclusión de las lenguas? En la literatura, la poesía, los programas de radio, de televisión, cine, ambientes, noticias, en la misma política, etcétera, se debería de promover el uso de las lenguas en los distintos pueblos. Creo que se tendría que dar a conocer y hacer valer la ley de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas para fomentar el uso de las lenguas en todos los espacios públicos y privados. Se tendría que trabajar en el paisaje lingüístico y señalética de cada localidad, institución o comercio para demostrar y terminar con ese falso prejuicio de que las lenguas indígenas solo son dialectos de tradición oral que no se pueden escribir. La oralidad es importantísima, pero también es necesario trascender de la oralidad a la escritura. Es necesario la formación de los traductores, hablantes de lenguas indígenas, que son los que conocen el contexto de sus comunidades, y el trabajo en equipo interdisciplinario es fundamental. Muchas gracias. Sí. Bueno, cierto, ya abarcamos un poco industrias culturales, ¿no?, la parte de los intérpretes, los traductores, pero también queremos hacer una reflexión sobre la academia y cómo se puede vincular, porque pensamos que este llamado a la acción pues tiene que ser con corresponsabilidad y a todos nos toca poner un granito de arena. Y igual, para cerrar la ronda de preguntas, desde la academia, ¿cómo poder vincularse con este trabajo con las lenguas maternas, ¿no? ¿Cómo poder vincularnos a las personas no hablantes de una lengua materna indígena originaria con poder realizar alguna acción en pro de pues esta revitalización, este fomento, ¿no?, este reconocimiento de lo que implica? Gracias. Bueno, quisiera decir que 43 años he estado trabajando en la documentación y la enseñanza del otomí junto con mi colega hablante nativo de Yayo, Severiano de Jesús, quien fue mi maestro, quien me enseñó a hablarlo
y hemos estado trabajando directamente con las comunidades otomíes todo el tiempo, conforme íbamos desarrollando un sistema de escritura y descubriendo la gramática, las estructuras, y fuimos alfabetizando a maestros de educación bilingüe y dando cursos en la UAC, Universidad Autónoma de Querétaro, en otras instituciones educativas, y dimos cursos a gente de las comunidades. Lamentablemente, hace 2 años, murió o falleció el maestro Severiano Andrés. ¿Cuáles son los avances que hemos tenido en México? En primer lugar, el reconocimiento de los pueblos indígenas como base del pueblo mexicano. Eso es muy importante. Esto es algo nuevo, tiene muy poco tiempo que esto existe. La promulgación de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y la visibilización de las lenguas y culturas de México, que podemos ver como estos libros que ahora tenemos aquí, ¿no? ¿Y qué se requiere para el reconocimiento de las lenguas originarias por parte de los que no forman parte de los pueblos indígenas? Primero, reconocer que las lenguas indígenas son igual de importantes que el español o el inglés, que no son dialectos. Todavía hay mucha gente que lo dice, pero no, dialectos son variantes regionales de una lengua, ¿sí? Y que también se puede escribir esas lenguas y que se puede leer. Y por ejemplo, en este libro que Nu'a da Kapikinhu ya Kainhu, lo que nos hace humanos. También es importante dar a conocer que todas las lenguas indígenas tienen una gramática muy precisa, una gramática muy diferente. Por ejemplo, el Yanyo no tiene el género. Qué bueno, ¿verdad? Sí, no tiene este problema que existe en el español. El Yanyo no tiene preposiciones de conjunciones, pero lo hace de otra forma, a través de palabritas o pequeñas palabras que vienen detrás del verbo, ¿no? Y es importante que los hablantes se sientan orgullosos de su lengua y que lo enseñen a sus hijos, que últimamente, desafortunadamente, no ocurre tanto. Tristemente, muchos papás de hoy no están convencidos de enseñar su lengua materna a sus hijos, porque les han hecho creer que no les va a servir de nada en este mundo moderno, que es mejor que aprendan solo español e inglés. Es importante que los hablantes se sientan orgullosos de ser bilingües, que las lenguas maternas son parte de la identidad de cada pueblo, que encierran muchos saberes y cosmovisiones. Se requiere combatir el racismo. Esto es importante porque por el racismo y la discriminación ¿sí? se está perdiendo la lengua. Se requiere capacitar a los profesores en la lectoescritura de su lengua materna con sustento lingüístico. Eso sí es importante para trascender de la oralidad a la escritura. Se requieren más materiales didácticos para la enseñanza de las lenguas originarias, contextualizadas con la cultura y la cosmovisión indígena, que es muy diferente de la cultura no indígena. Y todo esto se debe enseñar tanto a niños indígenas como a no indígenas. Eso también es importante. Los no indígenas también deberían conocer más cosas de las lenguas y de las culturas indígenas. Y se requiere un modelo educativo para todos los mexicanos. Un modelo de educación intercultural, multilingüe, en donde se enseñan lenguas indígenas a todos los mexicanos, en todos los niveles educativos. A nivel oficial, nosotros creemos que se requiere que las lenguas indígenas tengan el estatus de lenguas oficiales, como el español.
Muchas gracias. Bueno, sin duda, este libro nos permite detonar reflexiones en muy diferentes áreas y dimensiones. Queremos abrir la conversación, no sin antes reconocer también el trabajo que día a día realizan las radios indígenas y comunitarias, que son también importantes vehículos de difusión, de fomento, de protección de las lenguas indígenas en todo el país. Forman parte de este ecosistema de medios mexicano que muchas veces no está invisibilizado, pero tampoco tiene el lugar que debería tener en el ecosistema de medios, ¿no? Y es una línea de trabajo que tenemos en la UNESCO. Y bueno, voy a abrir el micrófono a las preguntas, pero les quiero compartir una reflexión que yo hice a partir del libro. No soy hablante de ninguna lengua indígena, pero tengo un recuerdo muy vinculado con mi abuela materna, que ella tenía esta palabra de xocoyota, ¿no? Siempre me hablaba de la xocoyota, que era mi tía, la hermana menor de mi mamá. Xocoyota o xocoyote viene del náhuatl y significa el hijo menor de una familia. Entonces, ahora que mi abuelita ya no está, y cuando recuerdo esa palabra, para mí tiene una vinculación, tiene un sentimiento. Entonces creo que eso justo es el mensaje del libro, ¿no? Y creo que cuando platicábamos de las personas no hablantes de lenguas indígenas en México, ¿qué significan las lenguas? Pues para mí, y creo que para muchos de nosotros, sí estamos hablando, en mi caso, ¿no?, que soy de Ciudad de México, tenemos muchas palabras en náhuatl que son parte de nuestro día a día y muchas veces no reflexionamos de dónde vienen, ¿no? Yo me puse a investigar, entendí que era xocoyote al buscarlo, no xocoyotita, como le decía mi tía, y ese es un bonito recuerdo que yo tengo de mi abuelita y que, bueno, para mí es significativo y parte de mi identidad cultural. Entonces, esa reflexión a mí me detonó el libro y ahora me gustaría que nos compartieran algunas preguntas o reflexiones con nuestros panelistas y, bueno, abrimos el espacio. Hola, soy Alda. Muchas gracias por estar aquí todos ustedes. Y mi pasión siempre ha sido la lengua, desde chiquita, desde niña. Siempre me han gustado las palabras indígenas y crecí hablando el español, aprendí el inglés. Y ahora cuando escribí mi libro en inglés puse palabras náhuatl, ahí que me traen recuerdos así como a ti de la familia. Entonces esa pasión siempre la puse en el libro. Pero mi pregunta es para el doctor Henry Herking. ¿A qué edad supo que tenía esa pasión hacia los idiomas? Y también, porque 43 años dedicándose a este idioma, o sea, para mí es una maravilla. Entonces, ¿qué fue lo que lo hizo elegir esa lengua? Y esas dos preguntas, ¿a qué edad empezó esa pasión por los idiomas y por la lengua? Gracias. Bueno, desde niño siempre me ha gustado aprender lenguas, desde muy jovencito. Y tenía la posibilidad. Mi lengua materna es el holandés, pero pude aprender en Holanda todavía el francés y el alemán y el inglés, como la mayoría de los holandeses hablamos también. Pero en la universidad en Holanda, hace 50 años, había cursos de náhuatl en la universidad. Y esto fue una apertura para mí. Una cosa que después yo siempre quería copiar cuando ya estaba trabajando en Querétaro, y muy pronto cuando había estudiado algo, descubierto algo del otomí, empezaba a aplicarlo y quería enseñarlo a los estudiantes, a los profesores en la Universidad Autónoma de Querétaro, donde trabajaba. ¿Sí? Entonces, yo había leído algunos libros que era muy difícil de conseguir también en Holanda, sobre los aztecas y los incas. Pero nada más sobre estos pueblos, porque hay muchos más pueblos. ¿Sí? Pero ya empecé a leer en Holanda esto y pensé, yo quiero ir a Latinoamérica. Entonces, así lo pasó cuando había terminado mi licenciatura y maestría en
en español, entonces pude llegar acá. Y aquí se abrió todo un mundo para mí. Y por casualidad, en la Universidad Autónoma de Querétaro me dieron un trabajo lingüístico, podría comenzar. Y toda la gente pensaba, ya que yo era lingüista, que iba a estudiar el español, la variante de Querétaro. No. Es muy interesante y es muy importante, pero yo pensé, hay una lengua que se habla en las comunidades fuera perdón. Sí, okay. Entonces ya eran nada más, y así empecé a trabajar con los otomíes. Y cuando escuché el otomí, pensé, ahora estoy enamorado. ¿Sí? Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por compartirnos esto. Me fue de mucha utilidad. Mi nombre es Miriam y como parte de las habilidades del joven global se tiene esta que es el aprendizaje de idiomas. En ocasiones por la parte económica o porque no se ofertan cursos no se tiene. Mi pregunta es, ¿qué estrategias pueden compartir para aprender idiomas? Y también, ¿qué visión se tiene en torno a la inteligencia artificial para hacer uso de ella y aprenderlos? Muchas gracias. Bueno, igual, muy brevemente para que podamos tener algunas otras preguntas, pero la UNESCO ya está trabajando sobre una recomendación de la ética de la inteligencia artificial, pero también ya hay una línea de trabajo de inteligencia artificial y pueblos indígenas. Entonces, esa publicación está en línea. Evidentemente, pues es un tema muy nuevo, pero que sin duda, ¿no?, ya tiene incorporada el enfoque de los pueblos indígenas y de las lenguas. Entonces, bueno, hay muchas acciones que podemos hacer, pero ese es un primer paso, ¿no? Poder consultar lo que ya se está haciendo, qué es lo que establece la recomendación. Y bueno, yo creo que en las iniciativas las podemos ver en línea para no obtener ahorita un poquito de tiempo más para otras preguntas, pero si no, al final podemos platicar un poquito más. Para que nos dé tiempo, recogemos 2 preguntas más y hacemos el cierre. Kiaku, remácate, urutamente te va, Gabriel Pacheco. Un gusto saludarlos en mi lengua birrárica. Mi nombre es Gabriel Pacheco, urutamay. Quería aprovechar el momento, ya que están platicando sobre esta obra tan importante, escrita en ñañú. Desde el punto de vista lingüístico, ¿qué otra alternativa podrían compartirnos para preservar más las lenguas indígenas de aquí en México? Digamos, es un material que se adelanta aquí, hay publicaciones en libros, hay, por ejemplo, el trabajo que hace Yalitza en el cine, pero ¿qué otras más se pudieran hacer como para poder seguir preservando la lengua? Gracias. Gracias. Keaku. Sí, yo creo que hay que usar la lengua en todos los ámbitos. Los que son hablantes de una lengua materna son personas bilingües, solo son 7 millones en México de bilingües, la mayoría somos monolingües del español. Entonces hay que hacer recursos, por ejemplo, del paisaje lingüístico, escribir en los nombres de las calles, de los negocios, cantar, hay que producir canciones. Pero canciones que tengan que ver con la grandeza de las culturas, porque luego hay unas canciones que son como muy vulgares o narcocorridos o esas cosas que, pues no, ¿verdad? Entonces, sobre el trabajo sobre la milpa, entonces eso se requiere hacer canciones, poesía, intentar escribir, novela, cuento. Yo creo que las personas que tienen familiares que hablan una lengua indígena, los abuelos, hay que ir con los abuelos a preguntarles, cuéntame una historia, ¿cómo se dice así, cómo se dice asá? ¿No? Nosotros ahorita estamos trabajando con la documentación de la lengua ñoñú, de la variante de Guanajuato. Es una comunidad en donde solamente hay un hablante.
y no se ha documentado la lengua. Entonces, con esos materiales esperamos hacer materiales didácticos, loterías, desde las universidades, desde la academia, desde muchas cosas se puede hacer, pero hay que trabajar justamente la vinculación con las instituciones, con la Secretaría de Cultura, a todos los niveles. Y yo creo que algo muy importante es aprender lenguas. O sea, todos como mexicanos yo creo que tendríamos esa obligación de aprender una lengua, la lengua que se hable en nuestras comunidades, la lengua que nos guste, con la que nos identifiquemos. Hay muchas lenguas, ¿no? Desafortunadamente tampoco hay cursos de todas las lenguas, ¿no? Pero sí, de las que tengamos a la mano, al alcance, en algún momento se cumplirá el sueño de que en todas las universidades y en todos los lugares se enseñen las lenguas indígenas del lugar o algunas otras lenguas indígenas que son propias de México. No sé si nos dé tiempo de una última pregunta. Allá atrás. Sí. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por su charla y la presentación de este libro. Esta pregunta es más que nada para Yalitza, también para ustedes, pero sobre todo para Yalitza. Poniendo como ejemplo el cómo la Guelaguetza se ha vuelto en una atracción para los turistas no nativos y ha desplazado a los mismos residentes, ¿qué consejos nos das como sociedad mexicana para no caer en la comercialización de los pueblos originarios? Gracias. Justo, la Guelaguetza en el estado de Oaxaca es una tradición que comenzó por nuestros pueblos indígenas, ¿no? Y como bien mencionas, hoy en día se ha comercializado demasiado en este aspecto. Si bien inició con una buena intención de darle visibilidad a lo que tenemos en nuestro estado, día a día ha ido cambiando este punto, ¿no? Se está viendo como un comercio que está afectando a las comunidades. Tiene sus pros y sus contras. Uno, los recursos que están ingresando a Oaxaca en cada época de Guelaguetza benefician. Pero por el otro lado, nuestra gente tiene que hacer filas eternas y la gran mayoría se queda sin acceso a. En las comunidades que asisten a la Guelaguetza, quienes quedan seleccionadas porque es muy largo este camino y el deseo de todas las comunidades es siempre asistir, pero en esta trayectoria se preparan no solamente con el baile, sino también con el conocimiento, y esto ayuda a las comunidades a seguir conservando nuestra cultura y nuestra tradición. Por ejemplo, la diosa Centeotl no es solamente un concurso de belleza, es un concurso, si así lo queremos ver, de sabiduría. Cada una de las mujeres que llega a ese lugar conoce a profundidad lo que es su comunidad, lo que son sus tradiciones, costumbres, gastronomía, todo en general. Y eso es algo muy bonito que impacta de regreso a las comunidades con ese deseo de cada uno de los chicos por querer pisar ese lugar. Yo me acuerdo que cuando era muy pequeña, mi deseo muy grande era poder ser diosa, ¿no? Por lo menos poder representar a mi región. Era un deseo muy grande y ahí me di cuenta que era algo igual que implicaba mucha preparación. Entonces te digo, tiene sus pros y sus contras como muchas cosas. El deseo más grande, como todos los oaxaqueños, es que siga siendo parte de nuestras tradiciones y que la prioridad sigamos siendo nosotros como las comunidades indígenas que somos quienes estamos ahí. En muchas ocasiones me han dicho, no es solamente una exhibición de lo que tenemos, tiene su significado, es muy importante para el Estado. Y cuando queremos que esto, o todo lo que se ha hecho para que llegue a muchos puntos, es para que cada oaxaqueño que se encuentra en cualquier otro estado, en cualquier otro país, pueda sentirse orgulloso de lo que somos. Y al mismo tiempo, el objetivo, y esto es muy personal, desconozco el objetivo de cada uno de mis oaxaqueños, es que en cada estado también se sientan orgullosos de lo que tienen. Me ha tocado viajar a algunos y decirles, oigan, ¿aquí qué comunidades indígenas hay? Ah, no sé, no, pues aquí hablamos el español y es como de,
no, pero es impactante tener esas respuestas. Y bueno, ojalá eso vaya cambiando, que nuestras comunidades indígenas no sean cuestión solamente de comercializarse, porque no son así, sino se les retome con ese valor e importancia que tienen, con ese aporte que hacemos, y que nos dejen de ver como grupos ajenos. Seguimos siendo la misma sociedad, seguimos siendo el mismo progreso. Muchas gracias. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Quisiéramos tener más tiempo, pero esperemos haber dejado una semillita de la importancia de estas iniciativas. Queremos cerrar con una foto grupal de todos. Agradecemos nuevamente esta vinculación con la Secretaría de Cultura, con la secretaria Ana Paola López Berlain. Y bueno, esperamos verlos el próximo año aquí otra vez y que sigamos hablando y que hayamos avanzado en esta intención que tenemos, ¿no?, en el decenio de las lenguas indígenas aquí en México. Y les vamos a pedir que así como están en su lugar, solo se levanten, porque ellos van a estar hacia adelante y ustedes levantados. Para la foto del recuerdo.